Se abre la brecha. Edmundo González supera por amplia ventaja electoral a Maduro, quien por otro lado admite que el Estado no es eficiente. Se consolida. Venezuela es el tercer país con más desplazados del mundo. Compinche del Coqui, alias el Yanfre, será extraditado desde Honduras. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmin Velasco y de inmediato vamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 13 de junio. Ante una evidente guerra de encuestas sobre la preferencia entre los dos candidatos que estarían polarizando los resultados que anuncia el CNE, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP sostiene que el candidato unitario Edmundo González Urrutia pudiera sacarle una ventaja de más de 3 millones de votos a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales. John Álvarez nos amplía. Ante los rumores de una posible decisión judicial que termine de sacar a la oposición del juego electoral, analistas en la materia sostienen que el gobierno de Nicolás Maduro tantea el terreno sin importar el costo político que esto suponga, con tal de acortar la brecha con su principal contrincante Edmundo González Urrutia, que según proyecciones de algunas encuestadoras, pudiera sacarle una ventaja de hasta 3 millones de votos en los comicios por venir. Yo creo que el gobierno trata de jugar a que haya mayor abstención, a tratar de ir rebanando, por decirlo así, la votación masiva que la oposición en principio pareciera que va a tener, y trata de cerrar el margen de diferencia muy grande que hay entre Edmundo González y Maduro, que según las encuestas, digamos, más confiables que yo he visto, debe andar por el orden de los 3 millones de votos aproximadamente. Entonces, bueno, es un margen muy considerable para cerrarlo con pequeñas triquiñuelas, ¿no? Si bien no hay certeza de esta posible jugada, Nicolás Maduro ha tratado de posicionar a los otros cuestionados 8 candidatos presidenciales para tratar de despolarizar la preferencia que desde el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno afirman que supera el 50% por el candidato unitario, apoyado por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado. Hay razones para pensar que el gobierno pudiera estar considerando una jugada de última hora si siente que va a llegar a la fecha de la elección con una brecha muy amplia que no le permita decir que ellos ganaron la elección. Y entonces allí uno de los temores que hay es que vaya a hacer algo contra la candidatura de la oposición, contra la candidatura principal, la de Edmundo González, en el sentido de tratar de sacar a Edmundo González de la carrera. Desde la dirigencia política opositora sostienen que el proceso electoral carece de libertades y condiciones justas. Sin embargo, el argumento para continuar en la carrera son los altos índices de descontento social que se capitalizarían probablemente en un voto mayoritario para Edmundo González Urrutia. He dicho varias veces que estamos asistiendo a una caimanera electoral, no un proceso competitivo, no un proceso enmarcado en la Constitución y la ley. Hemos venido denunciando hecho tras hecho las violaciones al orden constitucional y legal en las cuales está incurriendo la cúpula roja y en este sentido y en esta parte el poder electoral. Importante destacar que según un estudio cualitativo del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, el Consejo Nacional Electoral goza de una desconfianza tan igual a la que goza el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el venezolano sigue viendo el voto como la mejor herramienta democrática para generar un cambio de sistema. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro admitió que hay que crear un nuevo Estado que esté a tono con los retos del siglo actual y que dé respuesta a los problemas de los venezolanos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Entonces necesitamos un Estado moderno, al nivel del siglo XXI, que respalde como Estado fuerte y democrático, como Estado promotor y protector, la poderosa economía que estamos echando a andar y que va a ser, como hace 200 años, asombro del mundo. Venezuela va a asombrar al mundo con su capacidad de construir una economía poderosa, productiva, eficiente. Según el informe anual emitido por ACNUR este jueves, la cifra de desplazados en el mundo superó los 120 millones, un récord histórico y preocupante. El estudio ubica a Venezuela en el tercer lugar de personas forzadas a huir. Denuncian que la inacción, el conflicto armado y la persecución son los detonantes de este problema global. Marine Glot nos comenta.
Según el informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Venezuela pasó de tener hace un año 5.4 millones de ciudadanos desplazados. Hoy en día esa cifra aumentó a 6.1 millones. ACNUR sostiene que los desplazamientos en el mundo en los últimos 12 años han aumentado por la guerra en Gaza, Birmania y Sudán. Estimamos que la cifra más actualizada es ahora de 120 millones, por lo que ha aumentado en otros 6 millones. Se trata de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas que se ven obligadas por el conflicto, por la persecución, por diferentes y cada vez más complejas formas de violencia. En el informe anual se especifica que la mayor proporción de refugiados a nivel mundial procedía de Afganistán y Siria, ambos con 6.4 millones cada uno, y en conjunto equivalen a un tercio de todos los refugiados bajo el mandato del ACNUR. Le siguieron Venezuela con 6.1 millones de refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional y Ucrania con 6 millones de refugiados. En territorio venezolano, los voceros adversos al gobierno de Nicolás Maduro sostienen que ha sido un fracaso. El plan vuelve a la patria. Al gobierno de Maduro le interesa que los venezolanos nos vayamos de Venezuela. Al gobierno de Maduro le interesa promover la migración hacia otros países, porque mientras menos venezolanos quedemos, menos carga tiene el Estado venezolano, sin terminar de entender que son los únicos culpables de esa profunda migración. Vera sostiene que el aumento o no de la cifra de desplazados dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Marine Glod, Somos Impacto Venezuela. En un operativo reciente, la policía colombiana logró rescatar a casi 100 niños que vivían en las calles de la capital, de los cuales 21 son venezolanos. En el siguiente informe de nuestra periodista Génesis Pérez, analizamos el contexto y las implicaciones a nivel social y político que ha tenido la migración infantil. Veamos. En Bogotá, la presencia de niños en situación de calle ha sido un problema persistente, exacerbado por la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades. La migración venezolana, por su parte, ha agregado una capa de complejidad a esta problemática, aumentando el número de menores vulnerables. El reciente operativo de rescate realizado por la policía colombiana se enmarca en los esfuerzos continuos por abordar la problemática de los niños en situación de calle. Este rescate se realizó en varias zonas de Bogotá, conocidas por la alta presencia de niños viviendo en condiciones precarias. En el operativo intervinieron la Policía Colombiana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras organizaciones sociales. Digamos, en condiciones regulares, digamos que nosotros como ICBF podemos establecer unos canales para búsqueda de familiares, para hacer intercambio de documentos, para verificar condiciones de las familias del lado venezolano, para acoger a niños y niñas en una medida de reunificación familiar. Según información compartida por el ICBF, muchos de estos niños han sido víctimas de explotación, abuso y abandono y carecen de acceso a la educación, salud y otros servicios básicos. Asimismo, especifican que la situación de los niños venezolanos rescatados subraya la necesidad de una política migratoria más robusta y comprensiva que incluya medidas específicas para la protección de menores migrantes. Abrimos las puertas para que niños, niñas venezolanos, adolescentes, ingresaran a las modalidades del ICBF porque son escenarios, sabemos nosotros, de prevención. Entre estas medidas, sugieren el reforzamiento de las capacidades del ICBF, así como el fortalecimiento de las relaciones y cooperación entre Colombia y Venezuela en materia migratoria, sobre todo a nivel de brindar protección para los menores venezolanos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según los destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Compinche del Coqui será extraditado desde Honduras. La Corte Suprema de Justicia de Honduras concedió esta semana la extradición de Luis Janfre Guerrero,
alias El Yanfre, acusado en Venezuela por delitos como terrorismo, secuestro, extorsión y asociación para delinquir. Guerrero era uno de los más buscados de la Cota 905 e integrante de la banda de El Coqui. El 10 de octubre del año pasado fue capturado en el departamento de El Paraíso, frontera de Nicaragua y Honduras, por agentes de Interpol. Vinculan al Tren de Aragua con más de 100 criminales en Estados Unidos. La organización criminal transnacional se ha estado colando ilegalmente por la frontera sur, haciéndose pasar por solicitantes de asilo. Según los informes policiales, esos miembros se han infiltrado en las principales ciudades del país, incluidas Nueva York, Chicago, Miami y Denver, donde se dedican al lavado de dinero, el robo y la trata de personas. Gobierno decreta estado de catástrofe en 5 regiones de Chile. La mayor parte de Chile, incluida Santiago, soportó este jueves intensas lluvias y vientos que dejan un muerto y más de 4.000 damnificados. Según las autoridades, se activó el estado de catástrofe para enfrentar la emergencia. La Dirección de Meteorología de Chile emitió una inusual alarma climática, que es el máximo nivel de advertencia a la población por las intensas precipitaciones y vientos de las últimas 48 horas. Es momento de revisar las opiniones que ustedes nos dejan relacionadas a la pregunta del día, que hoy es si el CNE toma la decisión de limitar el número de testigos de mesa en las presidenciales, ¿qué acciones debería tomar la oposición en un escenario como este? Presencia en los centros de votación, alertas contra la trampa chavista. El CNE no podrá con el pueblo, el CNE tiene que ser imparcial. La oposición verdadera tiene que mantenerse firme a las arbitrariedades del desgobierno. También tenemos otros comentarios donde nos dicen: el pueblo será testigo hasta el final. El pueblo va a garantizar el resultado, así pongan todos sus colectivos en las calles, pues los ciudadanos estaremos pendientes del voto donde nos toque votar. Gracias, amigos de Impacto Venezuela, por dejarnos sus comentarios. No olvide seguirnos en redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Hasta la próxima.